¿Y si te dijera que la forma en que entiendes el autocuidado te está debilitando poco a poco? Piénsalo un segundo. Hoy en día, cuidarte casi siempre significa lo mismo. Dormir un poco más, comprarte algo que te alegre el día, cancelar planes, quedarte en la cama, ver una serie hasta tarde. Y no hay nada malo en descansar. Ojo, un cuerpo cansado necesita recuperarse y un corazón herido necesita ternura. Eso no está en discusión. El problema aparece cuando el descanso se convierte en tu única forma de cuidarte. Cuando cada vez que algo te incomoda, tu respuesta automática es huir de esa incomodidad en lugar de mirarla de frente. Ahí el autocuidado deja de ser cuidado y se transforma en fuga disfrazada de bienestar. Hace casi 2000 años, un hombre que gobernaba el imperio más poderoso de su época se enfrentó exactamente a esta pregunta. Marco Aurelio tenía todo lo que hoy consideraríamos autocuidado de lujo. Sirvientes, comodidad, poder, cualquier placer que quisiera. Y aún así, cada noche se sentaba a solas en su tienda de campaña, rodeado de guerra, enfermedad y traiciones, y escribía, no para el mundo, para él mismo, para corregirse. Ese cuaderno personal que hoy conocemos como Meditaciones, nunca estuvo pensado para publicarse. Y quizás por eso es tan honesto. Ahí no hay un emperador presumiendo de grandeza, hay un hombre agotado tratando de no dejarse vencer por su propia mente. Y de ahí nace la pregunta que vamos a explorar hoy. ¿Y si la forma más profunda de cuidarte no es darte lo que quieres, sino hacerte responsable de quién eres? Vamos a repasar 8 hábitos que los estoicos, Marco Aurelio, pero también Séneca y Epicteto, practicaban para gobernarse a sí mismos. No son trucos de productividad, son formas de tratarte con la seriedad que mereces. Todos tenemos una pequeña grieta de tiempo cada mañana en la que, técnicamente, nuestra mente todavía nos pertenece. Dura poco. A veces desaparece antes de que nos demos cuenta. Es el instante antes de tocar el teléfono, antes del primer mensaje, antes de la primera noticia. La mayoría pierde esa batalla sin darse cuenta siquiera de que estaba sucediendo. Abres los ojos y antes de respirar conscientemente una sola vez, ya estás revisando notificaciones. Un mensaje te mete en preocupación, una publicación te mete en comparación, un titular te mete en indignación. Y sin haberlo decidido tú, alguien más ya eligió qué ibas a sentir en los primeros 5 minutos de tu día. Esto no es un detalle menor. Los primeros pensamientos de la mañana funcionan como la primera línea de un ejército. Si entran dispersos, asustados y desordenados, el resto del día tiende a seguir ese mismo caos. Marco Aurelio no despertaba en una vida fácil. Se despertaba en medio de campañas militares, enfermedades que recorrían el imperio, presión política constante. Y aún así, antes de intentar gobernar Roma, se detenía a gobernarse a él mismo. En ese silencio de la mañana, se recordaba con qué tipo de personas se iba a topar ese día. Los ingratos, los soberbios, los deshonestos, los envidiosos. No lo hacía para odiarlos de antemano, sino para que su desorden no lo tomara por sorpresa y se convirtiera también en el suyo. Aquí un dato que probablemente no conocías. Esta práctica tiene un nombre técnico en la filosofía estoica. Se llama praemeditatio malorum, algo así como premeditar las dificultades. No es pesimismo, es preparación. Un boxeador no entra al cuadrilátero sin haber visualizado los golpes que puede recibir, y un estoico no entra al día sin haber contemplado lo que ese día puede exigirle. Así que la próxima mañana, antes de tocar la pantalla, prueba esto. Quédate 5 minutos en silencio. No llenes ese silencio con nada. Pregúntate qué depende hoy de ti, tu juicio, tu esfuerzo, tus palabras, tu paciencia, y qué no depende de ti. El humor de otros, el resultado final de tus esfuerzos, lo que ya pasó.
Y luego hazte una pregunta más filosa. ¿Cómo tengo que vivir hoy para que esta noche no tenga que evitar mirarme al espejo? Aquí va algo incómodo. Probablemente cuidas más tu billetera que tus horas. Si alguien metiera la mano en tu bolsillo y te robara unas monedas, reaccionarías de inmediato. Pero permites, sin oponer resistencia, que personas, pantallas, obligaciones y hábitos se lleven fragmentos enteros de tu vida. Y luego dices, no tengo tiempo, cuando la verdad más incómoda es que sí lo tenías, simplemente lo regalaste. Séneca lo dijo con una claridad brutal hace 2000 años. La vida no es corta, la hacemos corta al desperdiciarla. No es una frase para asustarte, es una frase para despertarte. Tu vida no se te va únicamente el día que mueres, se te va ahora mismo, en cada hora distraída, en cada sí dado por costumbre, en cada momento en que cambias algo valioso por algo simplemente ruidoso. Ni siquiera Marco Aurelio, con ejércitos y un imperio entero bajo su mando, podía recuperar un solo día ya vivido. Podía dar órdenes a miles de hombres, pero no podía ordenarle al tiempo que se detuviera. Y aquí quiero añadir algo que el estoicismo clásico no siempre nombra directamente, pero que la psicología moderna sí confirma. Cada vez que cambias de tarea, revisas el móvil, respondes un mensaje, vuelves a lo que estabas haciendo, tu cerebro tarda en promedio varios minutos en recuperar el nivel de concentración que tenía antes de la interrupción. Es decir, no solo pierdes el tiempo que dura la distracción, pierdes también el tiempo de recuperación. Cada notificación te cobra doble. Por eso proteger tu tiempo no es egoísmo, es respeto hacia la única vida que tienes. Antes de dar tu atención a algo, pregúntate, ¿esto merece el pedazo de vida que me va a costar? Antes de decir sí por culpa, pregúntate lo mismo. Esa sola pregunta, repetida con constancia, cambia por completo cómo transcurren tus días. Y mira, si este video te está haciendo pensar en cómo estás usando tu tiempo ahora mismo, quédate, porque lo que viene después es todavía más directo. Si te suscribes al canal, cada semana te va a llegar exactamente este tipo de contenido. Filosofía estoica aplicada a la vida real, sin relleno. Así que si te resuena, dale a suscribirte y sigamos, porque ahora toca hablar de algo que casi nadie hace bien. Aprender a decir que no. Hay un instante en el que tu cuerpo dice no, antes de que tu boca tenga el valor de repetirlo. Lo sientes primero en el pecho, un pequeño peso, una resistencia. Alguien te pide tu tiempo, tu energía, tu presencia, y algo dentro de ti ya sabe que decir sí va a costarte más de lo que vale. Pero entra el miedo. Miedo a parecer egoísta, miedo a decepcionar, miedo a que dejen de quererte si te niegas. Así que sonríes, suavizas la voz y dices que sí. Por un rato, la incomodidad desaparece, pero después, a solas, aparece otra incomodidad distinta, la sensación de haberte abandonado otra vez a ti mismo. Los estoicos no habrían llamado a esto amabilidad, lo habrían llamado esclavitud disfrazada de virtud, porque la amabilidad real no exige destruir tu propia paz. Marco Aurelio vivía rodeado de voces que le exigían cosas todo el día, consejeros, soldados, ciudadanos, aduladores, enemigos disfrazados de amigos. Si hubiera respondido a cada voz solo porque era insistente, no habría gobernado Roma. Roma lo habría gobernado a él. Tuvo que aprender a distinguir entre el deber real y el ruido disfrazado de deber. Epicteto, que además había vivido como esclavo antes de convertirse en uno de los grandes maestros estoicos, advertía algo que suena raro, pero es muy cierto. Si quieres progresar de verdad, tienes que estar dispuesto a parecer torpe frente a los demás. Porque cuando dejas de estar disponible todo el tiempo, alguien te va a llamar distante. Cuando dejas de decir sí por culpa, alguien te va a llamar egoísta. Déjalos. Una vida construida sobre la aprobación ajena no es una vida gobernada por ti.
es una vida alquilada a quien grite más fuerte. Un no siempre necesita explicación ni drama. A veces basta con no puedo encargarme de eso ahora. Necesito pensarlo. Eso no encaja con lo que estoy construyendo. Cada uno de esos no, dicho con calma, se convierte en un ladrillo más de tu autorrespeto. Fíjate en lo poco que hace falta hoy para descolocarnos. Una conexión de internet lenta, un mensaje que no llega, un plan que cambia de último momento. Llamamos a esto problemas, pero muchas veces son solo espejos que muestran cuánto hemos llegado a depender de que todo salga sin fricción. Séneca recomendaba algo que hoy suena casi radical: dedicar algunos días a vivir con menos, comer sencillo, vestir sin lujos y después preguntarte, ¿era esto lo que tanto temía? El objetivo nunca fue sufrir por sufrir, el objetivo era descubrir libertad. Cuando compruebas que puedes vivir sin muchas de las cosas que creías indispensables, el miedo pierde parte de su poder sobre ti. Aquí te propongo algo que puedes empezar hoy mismo, y es una versión moderna de esta práctica que combina bien con lo que ya sabemos de neurociencia. Elige una sola incomodidad pequeña al día. Levántate cuando dijiste que lo harías sin negociar contigo mismo. Camina en lugar de tomar el camino fácil. Termina algo que empezaste sin esperar tener ganas. Cada vez que tu mente se queje y tú sigas adelante de todos modos, le estás enseñando algo importantísimo: que tú decides, no tus impulsos. Por cierto, si hasta ahora sientes que este video te está aportando algo distinto a lo típico, un like realmente ayuda a que este contenido llegue a más personas que también lo necesitan. No cuesta nada y para el canal significa muchísimo. Dicho esto, sigamos, porque los siguientes hábitos son para mí los más transformadores de todos. Vivimos rodeados de información sobre la vida de los demás y sin embargo seguimos siendo extraños para nosotros mismos. Sabemos qué está haciendo la gente que seguimos en redes, pero no sabemos por qué nuestro propio pecho se llena de inquietud en el silencio. Marco Aurelio nos dejó uno de los ejemplos más honestos de esto que existen. Sus meditaciones no se escribieron para ser leídas por nadie más. No estaba construyendo una imagen pública, estaba tratando de gobernarse a sí mismo. Un hombre rodeado de guerra y presión que sabía que el mayor peligro no venía de afuera, venía de la posible corrupción de su propio carácter. Escribir así funciona como un espejo. Te obliga a dejar de fingir, te pide admitir dónde fuiste débil, dónde actuaste desde el miedo y dónde desde la virtud. Hay cosas que quizás no estás listo para decirle a otra persona, pero que tienes que aprender a decirte a ti mismo: tuve envidia, actué con amabilidad en público, pero cargué resentimiento en privado. Llamé descanso a lo que en realidad era evitación. Esta honestidad no busca hacerte sentir mal, busca curarte. Una herida no se limpia si sigue cubierta de mentiras. Cada noche, antes de dormir, dedica unos minutos a escribir sin actuar para nadie, ni siquiera para ti mismo. Pregúntate dónde viviste por debajo de tus valores hoy, dónde protegiste tu paz, dónde la ira habló por ti. Hazlo con la intención de estudiarte, no de castigarte. Con el tiempo vas a empezar a notar patrones, el mismo impulso, la misma excusa, la misma herida repitiéndose. Y en el momento en que ves el patrón con claridad, dejas de ser completamente su prisionero. La mayoría de las personas no pierde lo que ama en un solo instante. Lo pierde poco a poco, a través del descuido, a través de la creencia silenciosa de que siempre habrá más tiempo, más mañanas para llamar a tus padres, más oportunidades para pedir perdón, más años para convertirte en la persona que sigues posponiendo ser. Vivimos como si la vida nos hubiera firmado un contrato de continuidad. Y entonces, un día, algo cambia.
Una voz ya no está, una puerta se cierra, una etapa termina, y solo ahí entendemos que lo que parecía ordinario en realidad era sagrado desde siempre. Los estoicos no pensaban en la pérdida porque fueran personas oscuras o sin alegría. Pensaban en ella porque no querían seguir viviendo como necios. Marco Aurelio vivió cerca de la muerte todo el tiempo. Guerra en las fronteras, enfermedad recorriendo el imperio, amigos y familiares que el tiempo se llevaba. No necesitaba filosofía para saber que la vida es incierta. Lo veía escrito en el rostro de sus soldados. Y sin embargo, no usó esta certeza para volverse amargado. La usó para despertar. Cuando se recordaba a sí mismo que podía dejar esta vida en cualquier momento, no estaba glorificando la muerte, estaba disciplinando su atención. No desperdicies esta hora en enojo, no hables con descuido a quienes quizás no estén para siempre. Aquí quiero ofrecerte una manera práctica y menos intensa de aplicar esto en tu día a día. La próxima vez que estés con alguien que amas, por un instante, no lo pienses como una certeza en tu vida, sino como un regalo que está contigo por un tiempo, no para siempre, por un tiempo. Vas a notar que las pequeñas molestias se hacen más pequeñas, y esa conversación pendiente que has estado postergando de repente parece mucho más urgente. Una persona puede perder su libertad sin cadenas. La puede perder en un solo insulto, en un mensaje frío, en una mirada descortés, en el instante exacto en que deja que el mal comportamiento de otra persona tome el control de su mundo interior. Alguien te critica y de repente tu día entero le pertenece a esa crítica. Alguien te ignora y tu mente empieza a construir historias en la oscuridad. Así vive mucha gente, no como dueña de sí misma, sino como sirviente de cada opinión ajena que pasa por su camino. Epicteto, que como te contaba antes, había vivido como esclavo, entendía esto con un dolor muy particular. Enseñaba que no son los sucesos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre esos sucesos. Una palabra es solo un sonido, una mirada es solo un movimiento del rostro. Pero la mente se apresura a decir, esto es un insulto, esto es insoportable, y ahí empieza el sufrimiento. Marco Aurelio tenía cientos de motivos para perder el control emocional. Gente ambiciosa a su alrededor, elogios falsos, presión política constante. Y aún así, se recordaba que los demás actúan desde la ignorancia y el miedo. No usaba esta idea para excusar la injusticia, la usaba para proteger su propia alma de infectarse con la de los demás. Si otra persona es grosera, ¿por qué tendrías tú que serlo también? Aquí un truco simple pero muy efectivo que puedes usar hoy mismo. La próxima vez que sientas que una emoción fuerte está a punto de dictar tu respuesta, respira 3 veces antes de contestar. Ese pequeño espacio entre el estímulo y tu reacción es literalmente el lugar donde nace tu carácter. Sentir la ira no es el problema, obedecerla sí lo es. La mayor parte de tu sufrimiento no viene de lo que pasa, viene de la creencia de que lo que pasó debía haberte obedecido. Querías que te entendieran y no lo hicieron. Querías que el resultado fuera proporcional a tu esfuerzo y no lo fue. Querías que el pasado fuera distinto y no lo es. Pero la vida nunca prometió eso. Epicteto colocó esta idea al principio mismo de su enseñanza. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Palabras simples, pero casi nadie las vive de verdad. Dependen de ti tu juicio, tu esfuerzo, tus palabras, tu disciplina. No dependen de ti la opinión de los demás, el resultado final, el pasado, el comportamiento de quien todavía no ha aprendido a gobernarse a sí mismo. Ni siquiera Marco Aurelio, gobernando el imperio más poderoso de su tiempo, podía controlar lo que la mayoría de la gente cree que el poder puede controlar. No podía detener la enfermedad, no podía evitar la traición, no podía ordenarle al destino que fuera más amable. Podía dar órdenes a un ejército entero, pero no podía ordenarle al destino
que se comportara. Así que dirigió su atención al único reino que de verdad le pertenecía, el de su propio interior. Esto no es pasividad, es precisión. Es dejar de gastar tu vida donde tu poder simplemente no llega. Y esto nos lleva al hilo que conecta los 8 hábitos anteriores. Todos son herramientas, pero la virtud es la razón por la que existen esas herramientas. La sabiduría te pide ver con claridad. La justicia te recuerda que no vives solo en el mundo. El coraje te pide sostener tus valores, incluso cuando el miedo te dice que retrocedas. Y la templanza te recuerda que no todo deseo merece ser obedecido. Sin virtud, todos estos hábitos se convierten en simples técnicas para sentirte más tranquilo, mientras tu carácter sigue exactamente igual. Con virtud, incluso las dificultades se convierten en el lugar donde tu alma crece. No necesitas convertirte en Marco Aurelio, no necesitas gobernar un imperio, comandar ejércitos, ni escribir tus pensamientos bajo la sombra de una guerra. Pero sí tienes un territorio que ha sido puesto bajo tu cuidado y honestamente puede ser más difícil de gobernar que Roma. El territorio de tu propia mente. Cada día algo dentro de ti pide ser gobernado. Tu enojo pide hablar antes que tu sabiduría. Tu miedo pide decidir antes que tu coraje. Tu pereza pide posponer lo que tu conciencia ya sabe que debe hacerse. Esa es la verdadera batalla, no en algún lugar lejano, no en la historia, sino aquí, en las decisiones silenciosas que nadie más ve. Marco Aurelio no fue grande porque nunca sintió debilidad, fue grande porque se negó a construir su casa dentro de esa debilidad. Volvía una y otra vez al deber, a la virtud, al momento presente, a la parte de sí mismo que todavía podía elegir. Eso es lo que tienes que hacer tú ahora. No esperes a que la vida se vuelva más fácil para empezar a ser disciplinado. No esperes a sentirte listo para empezar a ser honesto contigo mismo. El mundo no va a pausarse mientras reúnes el valor necesario. Pero en este mismo instante, todavía tienes el poder que Marco Aurelio protegía con más cuidado que cualquier trono. Puedes elegir tu próxima acción. Puedes elegir no responder al caos con más caos. Puedes elegir no cambiar tu dignidad por comodidad. Puedes elegir levantarte de nuevo. Esta noche, cuando el ruido del día se apague y te quedes a solas con tu conciencia, hazte una sola pregunta. ¿Viví hoy de una forma que me permite respetarme? Si la respuesta es sí, agradece y continúa. Si la respuesta es no, no te castigues, simplemente empieza otra vez mañana. Y ahora te lo pregunto a ti, de estos 8 hábitos, ¿cuál sientes que más necesitas empezar a practicar esta semana? Escríbelo en los comentarios, de verdad quiero leerte. Y si te quedaste hasta aquí, ya sabes que este canal es para ti. Nos vemos en el próximo video.